es un sendero, la autenticidad es un modo de vida que se debate entre dos polos y es entre la ética y la estética, porque la ética choca muchas veces con la estética. Pasa con los políticos en donde están en un ambiente en donde el 80% de las decisiones tienen que ver con un aspecto poco ético, y si hay alguien que quiere ser ético en ese grupo o en ese ambiente, eso va a chocar muchísimo y va a ser antiestético. Entonces, es algo que siempre supe. Siempre supe que para ser ética tenía que ser antiestética. Y me ha traído muchos vericuetos, muchas aperturas temporales que me han hecho evolucionar muy rápido desde muy pequeña, porque me he criado en un ambiente poco ético y he transitado por instituciones educativas también poco éticas. Entonces, es el desafío del ser poder transitar por la autenticidad y va a tener varios aspectos que observar. Primero, quiero que veamos este tema de los números que tenemos acá en la pantalla, en donde autenticidad nos da 114 y ser nos da 44. ¿Por qué? Me parece súper interesante que ser nos dé 44, porque todos sabemos que ser es de todo lo que veníamos hablando antes de conocer la ley. Y ese ser se transformó cuando aprendimos a ver cómo funciona el desdoblamiento, cuando todos los que estamos en la ley de alguna u otra manera, no importa si están desde la lógica, desde las constelaciones, desde la biodescodificación, no importa desde qué punto de observación estés viendo la ley, pero todos tenemos algo en común, y es que nos dimos cuenta de que las situaciones se nos repetían permanentemente y que por más de que le hayamos intentado poner la mejor voluntad y hayamos querido ser auténticos con nuestro sentir, con nuestra percepción, con nuestro parecer, las cosas no salían como pensábamos y nos encontrábamos cada X cantidad de años con la misma piedra. A mí me llevó a encontrarme con la ley del desdoblamiento de los tiempos, una injusticia que viví en el año 2013 en una escuela experimental de Ushuaia, en donde aprendí muchas cosas. Por ejemplo, esta polaridad entre ética y estética. Ante esa injusticia, yo estaba tan enojada que lo que dije fue: voy a llegar hasta los organismos internacionales para que esta injusticia sea vista, sea observada, sea ajusticiada, sin caer en la cuenta de que hay otro tipo de justicia que tiene que ver con esta ley del desdoblamiento y que me llevó a, cuando quise abrir ese panorama legal, en realidad me encontré con una ley que es la ley física del desdoblamiento de los tiempos. Y ahí pude ir viendo cómo esa situación también era un desdoblamiento de otra situación anterior. ¿Qué es lo que hace uno cuando está transitando de manera auténtica, inocente, el desdoblamiento? Es creer que uno tiene la culpa de lo que está pasando, ¿sí? Y si sumamos la palabra culpa es 55, es decir, que hay un 4-4, un ser que se desdobla en un 5-5, en una realidad. Que, claro, cuando te habla de 2 4s o 2 5, lo que te está diciendo es que esa realidad se creó por un 5 interno y por un 5 externo. Eso es el sentimiento de culpa. Es una emoción incómoda que me dice que yo me metí en este laberinto para aprender algo, para obtener una información que precisaba mi evolución. Y eso genera esa emoción que nosotros llamamos culpa. Entonces, nos quedamos ahí. Cuando no comprendemos, nos quedamos ahí en ese sentimiento de culpa y genera una especie de ocultismo, una especie de que todo queda como tapado,
y muchas cosas que son muy poco éticas quedan tapadas bajo ese manto de sentimiento de culpa que tenemos muchas veces las personas que de manera auténtica transitamos el desdoblamiento. Entonces, eso es lo que tenemos en común todas las personas que hemos aprendido a conocer la ley. Sabemos que hay una ley física que hace que las cosas se dupliquen, que las experiencias sean muy similares, que cuando estoy haciendo un proceso evolutivo es como una especie de videojuego en donde tengo que ir sorteando diferentes obstáculos y desafíos para obtener una conciencia como resultado. Entonces, eso es desdoblarse, es que el ser, ese ser, tiene un 4 interno y un 4 externo. Ese 4 interno es una estructura de mi identidad, de mi biografía, de mis papás, de mis mamás, de mis abuelos, de mis ancestros, ¿sí? Pero ojo, porque ese 4 externo es mi ambiente. Y es ahí en donde quiero contarles una experiencia que hoy di a conocer con un post en Instagram de Unli, en donde nosotros tuvimos una experiencia en el mes de enero, en donde teníamos una carrera, teníamos 2 carreras en la UNLI, habíamos gestado, habíamos diseñado, habíamos trabajado por 2 carreras y una de ellas fue tomada por 2 personas de una manera muy inteligente y con premeditación, fue tomada y fue cargada con todos los datos, con todas las contraseñas de los mails, de los correos, con toda la información de los matriculados, fue cargada y fue puesta en otra plataforma. Algo que ustedes pueden ver que desde el mes de enero yo se los vengo contando a mi proceso con los algoritmos, porque a mí todo me nutre y todo me da apertura. Y hay un algoritmo en particular que es el de la injusticia, cómo asimilar la injusticia, en donde yo les cuento todo mi proceso de asimilar esa injusticia, porque aparte era un desdoblamiento, porque con esas personas que yo me junté para hacer esa carrera de acompañante en aprendizaje libre, eran personas que tenían que ver con ese pasado de esa otra apertura de injusticia del año 2013. ¿Sí? 2013-2023. ¿Sí? Me llegó la respuesta, claro, por supuesto a través de una experiencia muy dolorosa porque si tuviese que explicar cuál es la emoción que sentí, sería como un sentimiento de traición, ¿sí? Que estuvo bueno sentirlo porque la verdad que no lo había sentido antes. Había sentido injusticia, había sentido culpa, había sentido, el mayor espectro de las emociones humanas lo había sentido. Pero esta no la había sentido. Y claro, ¿y qué es la traición, no? ¿Qué es la traición? Que te vengan por detrás, que hagan algo a tus espaldas y que vos de repente te enteres como, ¿what? Es un shock. Es literalmente, si uno no tiene el circuito, es un DHS, un micro DHS. Esa es la traición. La traición es cuando alguien que uno confía, le entrega todo, le abre su corazón, le abre su familia, le abre su casa y se pone a jugar, porque realmente es un juego todo lo que estamos haciendo en el desdoblamiento. Las carreras, los cursos, los eventos. Es un juego que uno decide jugar con gente que uno quiere, que uno ama, más que traen ese potencial de actualizar una información del pasado. Y esa información se actualiza a través de un evento que es reconocido por mi receptor y por mi emoción como traición. Que claro, se procesó esa injusticia, se procesó con ese algoritmo que ustedes van a ver del mes de enero, no recuerdo qué número era, pero les quiero mostrar que hubo una persona que lo aprecio mucho, que me hizo un audio después de ese algoritmo y que hasta el día de hoy, 3 meses después, me dejó pensando. Y se los voy a compartir al audio. Perro, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien. O sea, me cayó una ficha que te quería comentar, que fue respecto al
algoritmo 121, creo que fue, de absorber la injusticia, que justo yo lo estaba viendo en sincronía con un suceso que tuve acá con un vecino, ¿no? Donde se dio justo todo ese tema de tener que absorber toda una carga de otro, ¿no? Y lo que fui viendo desde otras lecturas, ¿no? Cuando vos nombrás que esa reacción del otro la puedo justificar por lo que porta a través de una estructura de clan o de biodescodificación, ¿no? No sé si se entiende. Cualquier cosita después me preguntas. Lo que veo a nivel subatómico, ¿no? Que es lo que establece un poco y marca el tema de la lógica, ¿no? De la no repetición de ciclos. Es que cuando uno observa, ¿no? Y absorbe a la vez, ¿no? El desborde del otro. Primero, tratarlo desde la cuestión de estructura de dónde viene el otro, o de la biodecodificación, genera así como implícitamente la existencia de un karma, ¿no? Donde tengo que absorber lo que el otro no ve, entonces si yo lo absorbo dentro de esa percepción de un karma que tiene implícito el otro, es como que me polarizo, ¿no? Y me pongo en una posición para poder absorber eso. Con lo cual voy a fundar dentro de la conciencia subatómica una polaridad de carga. Y ahí se genera esa rueda o ese ciclo de polaridades. Vendría a ser, ¿no? Como estar jugando con el otro a intercambiar cargas dentro de un círculo, pero no dentro de un espiral, porque yo puedo ver esa carga en el otro y puedo absorberla. Ahora, si el otro ni se enteró, es como que le estoy dando pie a retroalimentarse desde su posición. O sea, la idea es que, bueno, sí, puedo ver y absorber toda esa injusticia, ¿no? Pero algo más tengo que hacer al respecto, si no retroalimento ese círculo cerrado. Calendario. Hoy es día 1 de junio, hoy es día 152, y ese 152 lo que me está diciendo es que hay una lógica de los circuitos que al yo comunicarlo me puedo expresar, puedo ver mis cargas, puedo ver mi polaridad, y recién ahí esto puede ser comunicado al contexto para que cada uno elija entre la ética y la estética, ¿sí? Porque es algo que permanentemente estamos haciendo y tenemos que hacer. No es muy estético hacer, por ejemplo, una denuncia, hacer, por ejemplo, una reclamación de alimentos al padre de nuestros hijos. No es muy estético, pero bueno, contiene una ética que uno muchas veces necesita sacarla afuera, como dice Agustín, para poder cambiar la lógica del ambiente, del contexto, porque si no, seguimos polarizando y seguimos yéndonos entre ese bien, mal, y lo que corresponde, lo que no corresponde. Entonces, es incómodo comunicar, es incómodo salir de esa identidad infantil que, como les digo, este desdoblamiento que yo venía trayendo del anterior espacio educativo de las experimentales en Ushuaia, fue un desdoblamiento en donde yo dije en su momento, bueno, tengo que conectar con algo superior, ¿sí?
Y cuando uno conecta con algo superior, en realidad está conectando con su propia autenticidad. Está conectando con qué es lo que vino a hacer, qué es lo que vino a ver, qué es lo que vino a observar. Algo vine a ver, algo vine a observar, algo vine a mutar de esta realidad. Entonces, si yo me quedo haciendo todo el proceso interior, hago números, derivo, ¿sí? Sí, bárbaro, está muy bien, pero ojo porque en un momento eso tiene que transmitirse al ambiente, tiene que transmitirse para que después cada uno pueda elegir entre la ética y la estética. Y es algo que a mí me pasó porque pasaba en el 2012, cuando yo estuve haciendo mi etapa de formación en lo que se le llaman escuelas alternativas, pero que lo que yo me formé es para ser autorreferente en mi educación, ¿sí? No para ser maestra de escuelas alternativas. Aprendí eso y mi tesis final tuvo que ver con salir del paradigma infantil de creer en esos líderes y en esos referentes. Me guiaron, pero que en un momento el ser se rebela contra esa guía. ¿Y cómo se revela? De esta manera se revela. Así se revela el ser. Porque para lograr la autenticidad, que es, miren el número del ser, si sumo ser y autenticidad, me da 158. O sea que para poder ser, o sea, conectar el ser con la autenticidad, yo tengo que hacer ese 4-4, que es un 8, 4-4 es un 8, llevar la lógica a ese plano 1. Entonces, el 8 ya me está hablando de que ese ser tiene que salir de su zona de confort para mutar el ambiente, para mutar ese 5. No hay otra forma. ¿Y cómo lo hace este 8? A través de esos conflictos que nosotros tenemos, en donde una traición, algo que viene por detrás, ¿qué es lo que te hace? Te golpea la espalda y te hace mirar hacia atrás. No estábamos mirando hacia atrás, estábamos así, ¿no? Como caballitos mirando. Entonces, bueno, genial. Esa tradición me hizo que Romina mire hacia atrás, que mire su negativo, que mire lo que tiene también en su pasado y que todavía quedaba algo de esa conciencia infantil de mirar a esa persona, a la persona que se llevó la carrera de acompañante en aprendizaje libre a su plataforma, de mirar a esa persona en un pasado como a una referente y como una persona que jamás me iba a traicionar, que jamás me iba a hacer nada que me haga mal, que todo se iba a charlar, que todo se iba a hablar, que si había diferencias, las íbamos a sortear. ¿Por qué? Porque yo confiaba en ese pasado que nos unía de dolor y de conciencia. Pero ese pasado de dolor y de conciencia contenía un observador que de nuevo no integraba la polaridad, porque es de alguna manera un observador infantil el que nos despierta, que o sea, es un observador que no puede creer. No, si me lo dicen, no, esta persona no. Pongo las manos en el fuego por esta persona. Y sin embargo aparece la traición para que nosotros despertemos. A mí me llegan por ahí consultas, a veces a unas personas que vienen y me dicen, bueno, sí, tomé conciencia de esto. Bueno, pero como es un conflicto de relación, yo le pregunto a la persona, bueno, pero ¿lo hablaste con tu pareja o lo hablaste con tal persona? ¿O lo hablaste con tu comunidad, lo que te pasó? No. Bueno, entonces no es un 4-4. Necesita expresarse, justamente, expresión, expreso. O sea, algo que estaba preso lo saco para afuera. Porque también ahí está comprimida la carga que nos genera cada vez que aparece ese pensamiento, cada vez que aparece ese recuerdo. Porque encima, de enero hasta acá, yo sí seguí con mis actividades, dije, bueno, esto lo dejo como a un costado,
ya está, Ro, seguí para adelante, no gastes energía en esto. Pero ¿qué pasa? Viene cada tanto, porque alguien viene y me pregunta, che, Roy, ¿qué pasó con la carrera de acompañante en aprendizaje libre? Yo quería hacerla este año en UNLI. Y ahí de nuevo, ah, cierto, me quedo sin procesar esto. Lo dejé allá, lo dejé tirado, lo dejé como, ¿sí? Entonces, claro, uno no lo comunica, no, se lo queda, y eso después se hace cada vez más grande y esa ética, que es un plano 5, nos golpea la puerta porque las actualizaciones no son solo para mí ni para el otro, sino que también son para el contexto cuando pasa algo. Por eso miramos la tele y miramos las noticias y miramos cuando hay un caso de abuso como el de Dalai Lama. Por eso miramos cuando hay un caso de corrupción. ¿Por qué miramos eso? ¿Por qué miramos esas noticias y nos interesa? Nos interesa porque tienen que ver con esa ética que estamos generando juntos evolutivamente para construir ambientes confiables. Sin ambientes confiables no podemos hacer nada. Yo sinceramente no sé qué puedo hacer si no estoy en un ambiente confiable. Y ahí es donde digo, bueno, sí está bien, Ro, bárbaro, pero firmate, che, algún papelito de vez en cuando, no seas tan, ¿sí? Bueno, y ahí aparece, bueno, hubo una conciencia de madurez, bárbaro, me ayudó todo esto, porque es cierto que quiero vivir en un ambiente de confianza, con seres de confianza en mi ambiente, y que ustedes saben que desde la perspectiva orgánica es el 3 del futuro la confianza. ¿Y qué se necesita? Comunicación, plano 2, 2 y 3, 3 y 2. Confianza y comunicación son los observadores del futuro de esos marcadores biológicos. Tenemos que comunicarnos con nuestro ambiente, tenemos que comunicar lo que pasó, por más de que roce con lo antiestético, por más de que es lo que hay que hacer para pasar al siguiente nivel y para poder hacer circuitos no solamente internos, sino externos. Y por eso te digo gracias, Agustín, porque la verdad es que ese audio estuvo me dejó pensando y yo no podía en ese momento contestarte porque no sentía que primero es interior el proceso, primero hay que procesarlo mucho interiormente y después ya, bueno, a ver cómo lo comunico abiertamente. Porque por ahí hubo, sí, en algunos ámbitos en donde se habló, por ejemplo, tuve que hablar con los profes, porque algunos de los profes no sabían ni siquiera que estaban siendo convocados a dar clases en otro espacio, porque la fachada de la imagen de la carrera con el plagio de la carrera era muy parecida, muy similar. Hay gente que es grande, es adulta y por ahí no se daba cuenta la diferencia. Y me llamó mucho la atención que me llamaron para decirme, no sabía yo que estaba dando clases en otro espacio educativo, no sabía, ¿sí? Entonces yo, wow. Bueno, así como no se sabía, también hay muchas otras cosas que pasan en las sombras cuando uno no expresa abiertamente y lo deja pasar, como bueno, listo, ya está, listo, me traicionaron, me cagaron, ya fue, listo, la próxima vez voy a tener más cuidado, bla, 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 y sigo caminando, ¿no? No es así, no es así. Acá hay todo un ambiente que también necesita ver los píxeles, de nuevo, para elegir, para poder saber, ¿sí? Y bueno, y para eso es la autenticidad del ser. No hay otra manera de ser más que auténtico, no hay otra manera. No hay otra manera. Y más hoy en día, con todo lo que
la comunicación está haciendo en nuestras vidas con la era digital. Es increíble cómo estas personas no saben de que hoy en día con internet, con toda la comunicación, si bien es más fácil hackear, ¿sí? Porque así como te hackean un WhatsApp, te pueden hackear una carrera como me pasó a mí y llevársela a otra plataforma, así como te puede pasar eso, también es muy evidente, porque si uno hace un recuento, por ejemplo, ustedes entran en el canal de Unli, ustedes van a ver todos los videos, o sea, esa carrera tiene un antes y tiene un después, tiene una previa, tiene un montón de charlas, tiene un montón de cosas que uno hace que genera para el ambiente, que genera para el entorno. Entonces, todo está grabado, todo está registrado, todo. Entonces, no entiendo cómo todavía no tomamos esa conciencia. Así que no hay otro camino que ser auténtico. Y en ser auténtico, como dije previamente, es debatirse internamente entre la ética y la estética, pero también es integrar los errores. Porque si yo asumo mis errores, si yo cuento acá, por ejemplo, en este algoritmo, mi error, mis errores en la ilusión de percepción, que este fue mi primer error, una ilusión de percepción pero total, confiando en una persona con ojitos claros que me decía que era el gato de Schrödinger, que no sabía si el gato te iba a salir vivo o muerto, porque no había claridad en lo que iba a hacer esa persona, y cuando la hubo, una vez que una persona decide separarse, uno se puede separar del grupo, de una pareja, de una familia, de un trabajo. Pero ojo, ¿cómo te vas a ir de ese lugar? ¿Cómo lo vas a hacer a la retirada y a la despedida? Y por eso trabajo mucho con los cierres orgánicos. Porque de acuerdo a cómo sea ese cierre, es cómo va a ser la siguiente apertura temporal. Y lamentablemente esa carrera, por más que la estén haciendo en otra plataforma, contrae una carga de algo que es oscuro, lamentablemente. Y me costó mucho porque yo lo que más quería es que esa gente siga igual, no importa si era sin mí o sin Unli, yo quería que sigan igual. Por eso tardé tanto tiempo en aceptar esto. ¿Sí? Hasta me han preguntado, bueno, quiero hacer la carrera. Y bueno, y yo, bueno, con tal de que la gente la haga, no me importa, bueno, vayan y háganla ya, en aquel lugar. Se está dando la carrera. ¿Sí? Hay gente que sabe que yo, viviendo inclusive todo ese trauma, ese conflicto, he llegado a dar el teléfono, pasado el teléfono para que se comuniquen y sigan haciendo igual la carrera en esa otra plataforma. Porque yo estoy desapegada de ese proyecto porque yo lo lancé, esa carrera de acompañante en aprendizaje libre, yo la lancé a la humanidad. No importa con quién la hagan, no importa. Pero sí, veamos el positivo y veamos el negativo. Veamos lo ético y lo estético, ¿sí? Y simplemente a observar esas dos polaridades, como dice Agustín, para poder torsionarlas, asumiendo el error, porque para vivir en autenticidad tengo que asumir mis errores. Tengo que dirimirme entre la ética y la estética. Tengo que asumir mis errores. Tengo que aceptar mis errores, amar mis errores, que me equivoco con propósito para ver lo que está atrás, para ver la traición, para ver lo que tengo en el negativo,
me equivoco para madurar, me equivoco para madurar y luego recién ahí puedo empezar a vivir una vida de autenticidad, en donde no tengo miedo de expresar que me equivoco, que tengo errores, que esos errores tienen que ver quizás con conflictos de pasados no resueltos, pero que esos errores no me hacen mala persona, no te hacen mala persona equivocarte, al contrario, esos errores te dan la oportunidad de que puedas vivir en autenticidad. Así es como tiene que ser tu experiencia.